Bienvenidos a este nuevo episodio de Travel Nómadas Podcast. En este nuevo episodio tendremos a un viajero que viajó hacia el continente asiático para hacer una aventura, puede decir. Él fue al país de las montañas, el lugar donde nace el budismo. Y bueno, este gran aventurero viene desde América, él es colombiano, se llama Javier, así que bueno, vamos a dejar de dar tantas vueltas y vamos directamente a conocerlo. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal, Asha? Hola, ¿qué tal, Robert? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los Travel Nomads Podcast. Gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias a vos, Javier, de haber aceptado la invitación. El gusto es nuestro. Sí, Javi, la verdad que es un gusto tenerte aquí. Bueno, sos un amigo de la vida, un amigo de la casa. Nuevamente se agranda la familia de Travel Nomadas Podcast, así que esto es algo muy lindo, que bueno, que aparte que seas un gran viajero, que estás, no sé, tenés miles y miles de historias para contar. Espero que esta no sea la última vez que te tengamos aquí en el programa. Pero bueno, nosotros ya te conocemos, pero nos gustaría que también nuestra audiencia pueda conocerte. Si es que tenés alguna definición, si hay algo en particular que nos quieras contar, ¿sí? de acerca de tu forma de ser o de vivir los viajes. ¿Cómo sería eso? Bueno, amigo, sabes que no tengo una forma, no lo había pensado de esa forma, la verdad. Solo que no tengo un gusto particular por definirme, no me gusta ponerme etiquetas, me gusta tener la libertad de poder escoger ser algo completamente distinto de lo que soy, de lo que he sido anteriormente. Y sin embargo puedo decir que me llamo Javier Gallón, @JaviGallón en Instagram para los que quieran ver un poco más de mis aventuras. Y soy una persona sedienta por experimentar, por vivir, por descubrir cosas nuevas, por cumplir sus sueños, por algo que en algún momento quiso hacer y dice, bueno, oiga, quiero vivir esto. Eso es un poco más o menos como me defino. Muy buena descripción y definición y sin etiquetas encima, así que muy interesante. Y hablando de este viaje, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo surgió este viaje? Bueno, Asha, respecto a cómo surge la idea de viajar a Nepal, yo creo que surge cuando era pequeño. Cuando era pequeño había un libro que salía fragmentos de un libro para coleccionar, salía en el periódico y el libro se llamaba Las 100 ciudades más hermosas del mundo. Entonces, entre esas ciudades estaba Katmandú y ahí mencionaban como en el titular, en la página de esta, donde se decía Katmandú, decía la ciudad de los 1000 templos. Y me generó mucha curiosidad. Luego, tiempo después, cuando me intereso por ir al Himalaya, por conocer, por llegar hasta el campamento base del Everest, pues tocaba ir a Katmandú. Entonces empiezo a darle forma a la idea más o menos en septiembre del 2019, justo antes de la pandemia, fue justo antes de la pandemia. Creo que fue una excelente forma de prepararme para esa época de la cual parece que ya queremos salir, ojalá. Recién cuando te escuchaba contar cómo es que empezabas a armar este viaje, me hiciste acordar muchas cosas de mí cuando era más pequeño, porque yo también tenía esa costumbre. Yo de muy chiquitito, muy chico, no sé, no tengo memoria, pero sé que era muy chico, lo que hacía siempre, y todavía hoy en día las tengo guardadas, porque en mi casa, en Argentina, ¿no? Tengo guardado porque yo compraba unas revistas que se llamaban Muy Interesante, y después había otras revistas más, y yo las coleccionaba. Y hablaban de Egipto, hablaban de México, hablaban de muchos lugares. Y eran como mis pequeños tesoros, porque claro, era como que, no sé, sería la mensualidad o lo que yo podía ahorrar de cuando era chiquitito. Me compraba unos cómics, que soy fanático de eso, y también me compraba revistas de viajes, así, o de lugares increíbles. Entonces,
creo que de la misma manera que vos empezaste a armar este sueño, yo también lo construí de esta misma manera, ¿no? Pero bueno, a veces uno se vuelve muy ambicioso y empieza a crear, no sé, un mundo de sueños. Y yo me gustaría saber cómo hiciste para la organización del viaje para ir a Katmandú. ¿Era con una agencia o por tu propia cuenta? Bueno, sabes, para esa época estaba estudiando en Francia y al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba. Entonces trabajaba medio tiempo y tenía que no solo pagarme mis viajes, sino que también pagar mi sostenimiento, mi arriendo y mi comida, etcétera. Entonces viajaba por mi cuenta. Para llegar a Nepal no fue la excepción, viajé por mi cuenta, averigüé todo por cómo hacerlo a un bajo presupuesto. Yo investigo las cosas antes de viajar, siempre investigo el destino al que voy a ir y lo investigo con la etiqueta Travel on a Budget, que es como viajar con presupuesto, traduce literalmente, pero hace referencia a viajar bajo de presupuesto. Entonces, creo que estas guías son bastante útiles y me sirvió bastante. Entonces, sí, viajaba por mi cuenta, viajé por mi cuenta, no utilicé agencia. Ahora también voy a ser sincero, yo me gané la lotería de los amigos. Entonces, todos mis amigos, todas las personas que me rodean son personas increíbles, maravillosas, que me aportan de una forma increíble y yo también espero hacerlo con ellos en sus vidas. Uno de estos amigos, uno de mis mejores amigos, él trabaja para la aerolínea Qatar Airways, entonces me tiene registrado para que los tiquetes me salgan a bajo precio. La desventaja con este asunto es que si el avión va lleno, pues me toca esperar al siguiente vuelo, no puedo viajar en ese momento. Entonces uno tiene que viajar de forma lenta y con disponibilidad, abierto a que si el avión va lleno, a uno fácilmente le puede tocar dormir en el aeropuerto, le toca esperar un día más, 2 días más, que eso es una de las historias que me ha pasado con este Buddy Pass que se llama. Qué suerte, ¿no? Tener, bueno, ese tipo de descuentos para los vuelos, porque creo que una de las partes más caras de un viaje a veces son los vuelos, porque uno puede, ¿cómo se puede decir? Uno puede reducir los gastos que tiene en cuanto a hospedaje, comida, no sé, las actividades a hacer, pero hay algo que, que no, casi no varía y es el precio de cómo te trasladás, ya sea en bus o en avión. Y bueno, en este caso él tiene un amigo que le consigue los descuentos en avión, eso es muy bueno. Sí, pero no todos tenemos este amigo que nos hace descuentos. Yo en general uso Skyscanner, Google Flight. Y si sé dónde quiero ir, bueno, pongo de dónde voy a dónde voy a ir. Y si no sé, puedes poner solamente de dónde vas a salir y te proponen todos los precios en el mundo. Y puedes elegir el más barato o, bueno, depende del lugar que quieres ir, ¿no? Pero eso seguro que en general el vuelo, porque bueno, cuando es en bus puede salir más barato que el avión. Pero el avión en general a veces pagas muchísimo y Asia es un buen ejemplo porque, bueno, de Europa me imagino que de América es lo mismo, pero de Europa sale bastante caro el vuelo, pero cuando llegas no gastas casi nada porque es bastante económico en general. Bueno, no todos los países, pero es Sí, se económico. puede decir que para la gente que vivía aquí en Europa, el cambio de moneda favorece Claro, al euro, ¿no? Porque no claro. podemos hablar lo mismo, no sé, de otros Sí, sí, pues, países, sí. sí, sí, también. O sea, Porque a veces nosotros decimos, sí, claro, no sé, 3 4 euros o dólares no es caro, pero depende la economía de quién, de qué país, va a ser más caro. Entonces lo que podemos decir que para la economía de acá, de la gente que vive en Europa, sí puede ser económico. Y otra de las preguntas que, bueno, en base a lo que contaba Javier, ¿te ha sucedido esto de quedarte, no sé, en un aeropuerto varada? Quedarte así como, no sé, se te cancela el vuelo
No, no se me canceló, pero me lo perdí. Mm, Tenía una escala en Bogotá y iba a San Andrés. Y estaba ahí de las 10 de la mañana y lo tenía como a las 8 de la noche. Y no salí del aeropuerto y lo perdí. Sí, estando en el aeropuerto todo el día, lo llegué a perder y tuve que tomar el otro, pero bueno, pasa. sí, sí, eso es una, no sé, es como que a veces uno no se da cuenta de los horarios Claro. o se pierde. A mí me Ujú. pasó, me acuerdo también cuando eh, varias veces me pasó porque me acuerdo cuando tuve la escala en Dubái que era gigante, pero bueno, era muy difícil moverte dentro de una ciudad, porque es una ciudad ahí, entonces como que era muy difícil, pero claro, tenía un montón, ¿no? Tenía no sé si un día de Mm, espera, entonces sí, claro, pero como me pude dentro de todo manejar bien, pero era gigante, me acuerdo que era... igual está muy bien señalizado, entonces eso sí. también está bueno. Después, me acuerdo cuando vine también acá, que hice una escala en Inglaterra, ese sí fue terrorífico. Que yo me acuerdo que andaba a las corridas, tuve que hacer migración, todo desesperado. Y hasta había gente que me preguntaba a mí, y yo, claro, yo no tenía idea, era la primera vez que pisaba ese aeropuerto y también uf, y fue súper duro. Y también me acuerdo que también en Colombia, cuando viajé a Venezuela, tenía un vuelo y también como era, había mucha gente en el aeropuerto y hay esos trancones o esa, Sí. no me acuerdo cómo se le dice, me van a matar. Cuando están todos los vehículos ahí que te traban, no Sí, sé. sí, no, no sé cómo se dice, no te voy a Sí, ayudar con sí, esto. sí, me olvidé. Pero ¿te acuerdas también cuando volvíamos de Grecia, en Ámsterdam, que tuvimos que correr de un avión al otro? Ah, bueno, pero eso fue culpa eso ya fue culpa de la aerolínea, no, Sí. no fue culpa nuestra, ya eso no, eso no tiene nombre. Pero bueno, hay Sí, que estar preparado, hay que tener tiempo y relajado, pero no demasiado hasta perder el vuelo. sí, sí, siempre uno tiene que mirar el tema de las escalas y hay algo súper, mega, hiper importante, es que tienen que preguntar cuando si son primerizos en este tema de los vuelos, si por ejemplo las valijas las tienen que tomar ustedes cuando se hace el transbordo o directamente la aerolínea se hace cargo y hace el transbordo de maletas ellos mismos, porque si no después se puede complicar demasiado. Bueno, y volviendo al viaje a Nepal, Javier, ¿cómo te manejaste con el idioma? Porque me imagino que no hablas nepalés. ¿Cómo sería el nepalés? Diría. No Me sé, sale bien así. nepalí. Nepalí, No, capaz. no sé, yo tampoco. No sé, ¿cómo te manejabas? Y el idioma con el que manejaba, con el que me bandeaba, como decimos en Colombia, es el inglés. El inglés, los nepalíes por su contacto con Inglaterra, muchos hablan inglés y además como es un país que vive del turismo, también, también muchas personas, es fácil encontrar personas que hablen inglés y que lo pueden ayudar a sortear las situaciones, las diferentes situaciones que se presentan en el país. ¿Y cómo hiciste por el alojamiento? ¿Estuviste en hoteles, en hostels o en algo especial de Nepal que no conocemos, capaz? Y para moverte también, porque, bueno, Asia es muy conocida por el tuk-tuk, por las ciudades caóticas. ¿Cómo hacías para moverte dentro de la ciudad? Y también, algo que va con el alojamiento y el transporte son las aplicaciones. ¿Estás acostumbrado a usar alguna aplicación para moverte o no? El alojamiento y el transporte allá. Bueno, ¿cómo manejé lo del alojamiento? Primero, em, la primera noche, bueno, las primeras noches, bueno, casi siempre cuando viajo, reservo con anterioridad en un hostel. En esta ocasión estaba viajando con mi amigo que trabaja para la aerolínea, lo que les acabo de contar, y
pues decidimos tomar una habitación juntos. Entonces tomamos una habitación en Tamel y la reservamos por Booking. A la hora de manejarnos, de movernos en la ciudad y de movernos también hacia otras partes, utilizamos el transporte público. Entonces tomamos un taxi desde el aeropuerto hasta el distrito de Tamel, que es la zona de alojamiento en Katmandú, donde la mayoría de los turistas nos alojamos, que tiene muchas facilidades, que está muy bien, es muy interesante. Y luego de esto, y también no solo pues estuve en el Himalaya, por ahí como ya lo mencionaron, sino que también estuve en una zona que se llama el Parque Chitwan. Chitwan queda al sur de Nepal, es un parque natural, está al sur de Nepal y cerca de la frontera con India y me recuerda mucho a África. Nunca he estado en África, claro, pero me recordaba el paisaje africano por los animales, por el clima, porque habían muchos cocodrilos, caimanes. Bueno, los que saben de naturaleza les pido disculpas, no sé la diferencia entre un cocodrilo y un caimán, pero estábamos ahí, habían muchos de estos animales, habían elefantes, habían rinocerontes, que los vi, y también habían tigres, que no los alcancé a ver porque el parque es muy grande, y bueno, ustedes saben que un tigre es un animal un poco más difícil de avistar, pero sí, ese era más o menos el ambiente. Para moverme hasta allá también utilicé el transporte público, y algo que les voy a contar sobre Nepal que es muy curioso, es que efectivamente, bueno, Katmandú es una ciudad caótica, como lo mencionaba Sasha respecto a las ciudades en Asia. Eh, pero algo que es muy curioso de Nepal son los precios, que son bastante disparejos. Entonces, un taxi en Nepal, en Katmandú, fácilmente a uno le puede costar 600 rupias nepalíes. El bus que nos llevó desde Katmandú hasta Chitwan nos costó 800 rupias nepalíes, entonces vean que de 600 a 800, y eran 6 horas de viaje, de trayecto. Y luego, además de eso, una cerveza en Tamel, en un bar en Tamel, cuesta 600, 800 rupias nepalíes. Entonces hay una disparidad en los precios bastante alta, bastante curiosa, pero bueno, solo como para ilustrar un poco el tema del transporte y del alojamiento. Ahora, para las personas que están empezando a viajar, que les gusta viajar y que tienen más curiosidad, yo suelo utilizar una aplicación cuando estoy viajando solo y para buscar hostal, que es Hostel World. Funciona muy bien, me ha ido muy bien con esta aplicación y suelo fijarme no solo en el precio, sino también en las recomendaciones, en los comentarios de las personas, porque eso también le da a uno más idea respecto a en qué lugar se encuentra el sitio donde va a ir uno. Qué loco este tema de los precios, porque, bueno, para mí por lo menos no tiene mucho sentido Sí, sí. que un viaje de 6 horas en bus sale lo mismo que una cerveza, como ahora hicimos el cambio y $1 sale 120 rupias, así que, bueno, 800 para el bus y la cerveza son $7, o bastante raro, ¿no? Sí, sí, bastante dispar lo que es el tema entre lo que es el bus y después tenemos la bebida. Pero también creo que eso va en cuanto a lo que es el país, ¿no? Porque por ahí el precio de la cerveza, no sé si será, digamos, no creo que sean un 100% para turistas, pero seguramente en un gran porcentaje debe serlo. Y es por eso que es el precio tan elevado. Sí, puede ser. Porque si no, no le encuentro otra explicación. Porque O si no, no se toma, entonces sale más caro porque no es algo muy, no sé. Pero bueno, raro. sí, 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 bueno, justamente lo que decía Javier, ¿no? Como que lo sorprendió bastante porque salía lo mismo que ese Claro. trayecto tan largo que habían hecho Y ellos. 6 horas en bus son casi lo mismo que un taxi de no sé, de 3 kilómetros o algo así, como, no sé. Porque un taxi en general es dentro de la ciudad Sí, y bueno, un bus, bueno, no sé. sí, sí. Bueno, pero bueno, son las cosas Interesante. que tienen los viajes, ¿no? Uno empieza a descubrir y está bueno tener esta información de primera mano, de gente que estuvo en el lugar y tuvo la experiencia, entonces
después esta información que, por ejemplo, en este caso nos da Javier, nosotros la podemos volver a retransmitir hacia otras personas que quieren conocer y dicen, bueno, a ver, ¿cómo me puedo armar, ¿no? mi itinerario? Porque también a veces uno se quiere dar sus gustos y en sus gustos está lo que es la bebida o la comida. Sí, claro. Y ahora para regresar nuevamente al tema de, bueno, cuando ya estaban ustedes en Katmandú, me gustaría hacerte una pregunta en cuanto al Templo de los Monos, porque sabemos que este lugar, bueno, es súper conocido. Yo no sé, tengo ese recuerdo de haber visto tantos y tantos documentales en donde estaban los monitos ahí que aparecían de todos lados. También, no sé, seguramente ahora vos lo vas a contar, pero todo este tema acerca de lo que son las ruedas de oración, así que nada, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de si pudiste visitar el templo de los monos. Robert, sí, el Templo de los Monos sí lo visité. Efectivamente es uno de los lugares más famosos de Katmandú, es uno de los lugares más interesantes y, y sí, sí lo vi, es impresionante, los monos están por todos lados. La verdad, te voy a ser sincero, no es que me hayan parecido divinos los monitos, no es que haya querido que se me subieran o algo, pero ahí están, son simpáticos. Hay que subir muchas escaleras y cuando uno llega al templo, a la parte de arriba, hay unas vistas de Katmandú muy bonitas. Y aquí pues parte de la anécdota del viaje, el día que llegamos, fuimos inmediatamente al Templo de los Monos, fue uno de los sitios a los que fuimos de primero, y era el día de mi cumpleaños. Entonces, y como les dije, estaba con mi mejor amigo, y fue un momento muy bonito porque tuvimos la oportunidad de apreciar la arquitectura del templo. Y no solo eso, sino también apreciar la devoción de las personas, de cómo paseaban alrededor, cómo visitaban su lugar de culto y cómo también le daban vueltas se me olvidó el nombre, turning wheels, a las ruedas, sí, a las ruedas, praying wheels, creo que se llama, a las ruedas de oración, que muchas veces las hemos visto en algunos documentales, en algunas series, que las personas pasan girándolas con la mano y mientras dicen Om Mani Padme Hum. Entonces me pareció eso muy lindo el día de mi cumpleaños, aparte de que es Asia, entonces, y para mí era un sueño. Luego de dar como la vuelta en el templo, había una tienda, paro con mi mejor amigo, nos compramos un par de cervezas y nos dedicamos solamente a apreciar el paisaje, a apreciar la gente, cómo pasaba, a mirarlos y a vivir el momento presente. Entonces creo que uno de los momentos más mágicos que viví en Katmandú, que es una ciudad mágica, mística, fue precisamente en ese templo, que vale la pena, es un imperdible, un incontournable, como dicen los franceses, a hacer en Nepal. Mira, qué linda manera de festejar tu cumpleaños, ¿eh? Qué suerte. Sí seguro que te vas a acordar para siempre, la verdad. Qué bueno. Sí, sí, una manera de festejar tu cumpleaños espectacular. ¿A quién no le gustaría festejar su cumpleaños de esta manera, no? Claro. En Nepal, ahí en Katmandú, en el templo de los monos, que se ve que te gustó mucho. Y bueno, ahora pregunta de examen. Sabemos que sos un viajero diferente, sabemos que sos una persona que se prepara mucho para este tipo de viajes. Y bueno, como te dije, nos gustaría que nos cuentes acerca de la arquitectura, cómo fue que viste esto, cómo fue que lo viviste, porque bueno, hay, digamos, dos tipos de cultura, se puede decir. Ujú, sí. Tenemos dos religiones, tenemos lo que es el Sí. budismo y el hinduismo. Hinduismo. Entonces, El budismo a veces dicen que no se consideran como una religión, pero una manera de pensar, no sé. Hay debate. sí, sí, pero bueno, vamos a simplificar. Sí, sí, ese es también otro tema a tratar, pero bueno, ahora no podemos abarcarlo porque si no... Sí, no, yo decía nomás. Así que, pero nos gustaría saber acerca de la arquitectura, ¿no? Porque tanto uno ha viajado en lo que es en cuanto a imágenes o también en el lugar
y estar ahí en ese momento y ver eso debe ser increíble. ¿Nos puedes contar acerca de la arquitectura y también, si podés, acerca de las estupas que están ahí justamente en Katmandú? Robert, me encanta esa pregunta, me alegra mucho que lo menciones y creo que esa es una de las cosas más interesantes de hablar contigo, de las más chéveres, que tú no eres solo un viajero en la vida real, o sea, que no eres solo un viajero de ir a los destinos, de conocerlos, de llegar hasta allá y de aprovechar, sino también eres uno de los viajeros que viajan con la mente, con la información, con los libros, con los blogs y con este tipo de podcast. Y gracias por mencionarlo, el tema de la arquitectura en Katmandú, porque es impresionante, de verdad. Creo que hace un rato lo mencionaba, que en el libro que me inspiró a ir a Nepal, que era Las 100 ciudades más hermosas del mundo, cuando se hablaba de Nepal decía la ciudad de los 1000 templos. Esto es real. Efectivamente, la arquitectura religiosa, pues la arquitectura de culto en Nepal es muy impresionante y es una mezcla de dos estilos, de dos religiones distintas, del budismo y y del hinduismo, que son religiones que además no se oponen la una a la otra porque el hinduismo tiene 3 millones de dioses y si apareces con un dios nuevo te lo acepta y bienvenidos sean todos. Y el budismo no tiene dioses, entonces es, pero sí tienen arquitectura, sí tienen tradiciones diferentes, pero que no se oponen, que conviven la una con la otra. Y no solo eso, porque además no recuerdo la razón exacta, pero me parece que está relacionada con un homenaje a la muerte, como un homenaje hacia los muertos, como una especie de tumbas, pero hay muchas estupas a lo largo y ancho del país en distintos lugares y en Katmandú están en la mitad de la calle, entonces una estupa que los invito a que busquen en internet un poco más sobre ellas, las imágenes porque no sabría cómo describirlas, pero bueno, hay estupas de 1 metro, de 2 metros de alto y digamos que 2 metros cuadrados de ancho, pero están en la mitad de la calle, están interrumpiendo el tráfico de la ciudad y eso me gusta mucho, porque a pesar de que es un caos, eso demuestra de que el invento de las calles, de la movilidad y del tráfico es algo reciente y su cultura es milenaria. Su religión es centenaria, lleva cientos de años, miles de años ahí. Es mucho más fuerte que la necesidad de llegar rápido a un destino, de que la calle esté pavimentada, de que la gente respete el semáforo o algo así. Hay que saber otra cosa importante. Bueno, uno de los puntos principales de Katmandú es la Plaza Durbar, Durbar Square. Y es una zona donde hay varios templos, donde la arquitectura sea muy bonita, pero es una arquitectura que se vio afectada por el terremoto que hubo, que sacudió a Nepal en el 2015, si no estoy mal, eh, y que aún se ven los daños, aún no ha podido ser completamente restaurado, y creo que esto hace parte también del encanto del lugar. Entonces, a pesar de que está averiado aún algunas zonas, es interesante, es lindo, se lo puede ver, se puede visitar. Y en la Plaza Durbar, además, hay un lugar donde hay un templo donde uno puede ir a admirar, a apreciar a una niña diosa. Entonces, esto es muy particular allá, y es que ellos escogen a una niña en la cual se encarna una diosa. Entonces, de su cultura hindú, se encarga y la gente baile, reza. Entonces, uno hace parte, uno puede ir a ser parte de esta tradición. No está permitido grabar en esa zona, no está permitido tomar fotos. Las personas que cuidan el edificio están muy pendientes. Entonces uno tiene que entrar a uno al patio de un edificio y la niña se asoma. Es una niña que la protegen, que la cuidan desde chiquita y que la forman para que la diosa habite en ella tranquilamente. Entonces esto sucede hasta dentro de algunos años y ahí luego la diosa se reencarna en otra niña. Ahora, no me lo has preguntado, sin embargo,
pues ya que estamos hablando de templos, de arquitectura en Katmandú, hay una zona que es la zona de Budanat. En Budanat hay una estupa bastante grande em, que pues hace parte del budismo. Las estupas son del budismo y es bastante grande, es bastante bonita. Entonces, a medida que uno la va visitando, uno va escuchando los cantos de Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Entonces, es muy bonito esto. La gente no solo va a rezar, la gente, los nepalíes también van a tomarse fotos, van a admirar el sitio. Y creo que también es uno de los lugares que uno tiene que visitar sí o sí en Katmandú. ¿Qué clase de historia mezclada con un poquito de esto de la parte religiosa que tiene Nepal, ¿no? Y todo tan interesante porque estamos hablando de dos culturas, estamos hablando de dos religiones que son el budismo y el hinduismo, entonces para mí se vuelve algo sumamente interesante, por lo menos para mí, porque yo soy una persona que viene de América, entonces por ahí no tengo tanto contacto con este tipo de religiones o culturas también, entonces para mí se vuelve algo todavía más impresionante porque a mí si me toca, vamos a decir, a las personas que estamos del otro lado del charco, solamente los podemos ver por lo que es televisión. Sí, la verdad que es muy interesante. A mí me dio ganas de ir a conocer Katmandú. Ya. Sí, bueno, otra cosa importante, cuando digo que no lo vemos tan de cerca, no quiero decir que no haya personas que no lo practiquen. Hay personas que practican lo que es el hinduismo. La geografía, quieres decir. No Sí, más. no, pero es como todo esto lo que contaba recién Javier, ¿no? Sí. No, es increíble para mí, Sí. es muchísimo. Y también otra cosa de las que decía Javi recién era el tema de las estupas que hay en Nepal. Nosotros queremos agregar un poquito de información a esto y bueno, queremos contarles que son estructuras semiesféricas en formato de montículo, ¿sí? Van a ver que como que tienen una decoración que va desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y después, por lo general, son los restos de monjes o monjes budistas, ¿sí? Pero no los restos en sí de esas personas, sino que contienen reliquias. Y bueno, y es por eso que estos lugares después se utilizan como lugares para meditación. Hay muchas estupas, por ejemplo, en lo que es en Katmandú. Después vamos a tener también en Lumbini. Pero bueno, ustedes pueden buscarlos y son más de 10 estupas. Y una información adicional, podemos decir que 4 estupas son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Entonces, cuando vayan a Nepal, cuando vayan a Katmandú, también cuando vayan a Lumbini, si pueden, visítenlas porque son algo que merecen la pena. Sí, claro. Bueno, Javi, te tengo que hacer una pregunta más y es justamente acerca del templo de Payapatinath, que es uno de los templos más grandes budistas e importantes del mundo en cuanto a Shiva. Sabemos que, bueno, por ahí los que lo conocemos, se hacen como lo que serían las cremaciones de los cuerpos, entonces, no sé, para mí me gustaría saber, no sé si nos puedes contar lo que fue esa experiencia, porque es algo que no se vive, creo que prácticamente nunca, de ver unas cremaciones de cuerpo, digamos, en mucha cantidad, y también el tema de si tomaste fotografías, porque o si hiciste algún video o algo, no sé si guardaste algún recuerdo de lo que fue ese momento. Y sí es chocante, ¿no? Porque la primera vez que lo ves debe ser algo wow. Sí, no, yo me imagino que debe ser algo verdaderamente fuerte, así como lo decís vos, porque claro, por ahí uno lo lee o lo ve a través de videos, pero estar ahí en ese momento, vivirlo como lo hizo Javi, debe ser
verdaderamente fuerte. Entonces, bueno, antes de ya atacar directamente sobre lo que fue la subida al Everest, de ponernos las zapatillas de trekking, bueno, me gustaría saber cómo fue tu experiencia en este templo. Robert, y efectivamente visité el templo de Pashupatinath. Tal cual como tú lo dices, es bastante chocante, es bastante fuerte. Y bueno, les voy a contar un poco, o sea, lo que tú dices es cierto, es exactamente eso lo que es el templo de Pashupatinath. Es un lugar de cremación de cuerpos. Entonces, no hay nada que agregar a la descripción como tú la dices. Yo ese lugar lo visité cuando ya estaba terminando mi viaje, cuando ya había ido a los Himalayas, había regresado. Hay algo que saber de Nepal. Esto es secreto, esto es un tip, esto es un consejo de viajar con bajo presupuesto. En Nepal hay una entrada para los turistas y hay otra entrada para los nepalíes y la entrada para los nepalíes no cuesta. Entonces yo esto me di cuenta al final del viaje y me fui caminando al templo de Pashupatinath y empecé a mirar cómo por dónde iban los locales y encontré la entrada por la cual no había que pagar. Tampoco es que las entradas cuesten mucho, la verdad en estos momentos no recuerdo cuánto costaba la entrada, cuánto cuestan las entradas a a los templos. Sin embargo, uno como turista considero yo que puede ir, que debería ir con el dinero para pagar la entrada a estos sitios, porque ayuda a su manutención, a su protección. Sin embargo, bueno, me la salté en esta ocasión y encontré la entrada gratuita, pues la entrada por la parte de atrás. Y efectivamente fue bastante impresionante. No quise tomar fotos de este sitio porque no quería tener fotos en mi celular, videos en mi celular sobre estas cremaciones. Entonces, las personas montan el cadáver como en una especie como una especie de torre al borde del río y le dan unas vueltas alrededor del cadáver, está acompañado de flores y otros implementos y después le echan gasolina, no sé, aceite, alguna especie de combustible y encienden el cadáver ahí a la vista de todo el mundo. Entonces, efectivamente, esto choca un poco. No me tocó ver algo un poco más desagradable como hay gente que dice que ve que un perro agarra un hueso del muertico y se lo lleva y sale corriendo. No me tocó ver eso, afortunadamente. Sin embargo, pues considero que sí era un momento de mucho respeto, un momento que de ver una cultura que sin juzgarla no es la mía, no era la mía y tampoco quería conservar como una memoria fotográfica, una fotografía, un video sobre eso. Simplemente lo tengo en mi mente, lo viví, fue interesante, fue algo importante ver en mi vida, pero ya. Aún así, también es un lugar que uno no se debe perder de este sitio. Bueno, y ahora salimos de la ciudad. Vamos a subir un poco en altura y vamos a hablar del Himalaya. Ya me duelen las piernas solamente imaginando. Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió la idea de ir a conocer Himalaya? Bueno, la visita al Himalaya, ¿cómo surge esto? En algún momento, pues leí, conocí un poco más, porque desde niño fui una persona muy curiosa, fui un chico muy curioso. Me interesé por el tema del Everest porque pues era la montaña, es la montaña más alta del mundo y es un lugar icónico. Entonces me generó curiosidad, quería, algún día me lo planteé, quiero ir a conocer este lugar. No sé si lo mencioné antes, pero cuando voy a viajar, soy una persona con muchos objetivos, con muchos sueños y cosas que desea cumplir, que desea hacer. Entonces, cuando mi forma de esclarecer, de tener más claro qué es lo que quiero hacer, de fijar mis objetivos, es escribirlos. Entonces yo hago listas. En algún momento puse en una de mis listas que quería ir a conocer el Everest, que quería ir a visitar este lugar. Entonces, bueno, en el 2019, en septiembre del 2019, creo que vi la lista de nuevo y dije, sería interesante ir a conocer este sitio, busquemos más información. Entonces, desde ahí surge la idea, desde ese momento empieza como a esclarecerse más, empieza a tomar forma
y hago el proceso, mi proceso de buscar de información, de viajar con la mente, con los blogs de viajes, de recopilar historias, información importante de un lado de otro. Y bueno, así fue como surge el tema de ir a los Himalayas. Me encuentro con información de que uno puede hacer un trekking al campamento base. Me gusta mucho hacer trekking, me gusta mucho el senderismo. En el 2016 hice el Camino de Santiago de Compostela, entonces estoy viajando, estoy caminando 25 días aproximadamente. Entonces me pareció algo interesante de hacer y así fue. Wow, ¿vos te imaginás caminando tanto? No, Más de 20 días estuvo haciendo lo que fue el Camino de Compostela. no, no, demasiado. Bueno, para mí por lo menos. Pero, ¿cuál fue la caminata así que vos decís? Hice una caminata dura y me acuerdo y me duele. Una que hicimos, la Valle de las Maravillas acá. Ah, el Valle de las Maravillas. Sí, Ah, sí, sí. el valle. Es así, en 2 días había que subir, que bajar. Lo lindo era el lago cuando llegas arriba y pones tu carpa. Creo que Pero la sufrí demasiado. fue muy divertido porque yo me acuerdo que te decía, bueno, vamos a llegar hasta arriba, donde estaba todo con nieve. Ah, sí. Y vos me mirabas y te reías. Y yo decía, ah, pero por dentro, pero es de verdad, vamos a llegar hasta ahí arriba. Y llegamos, pero bueno, lo sufrí. Sí, a veces no es importante llegar, sino lo El importante camino. es regresar. Ah, bueno. Sí, sí, es volver. Sí, sí, siempre uno siempre tiene que tener en cuenta cuando hace lo que es los trekking en montaña, de también tener en cuenta más que nada lo que es el regreso, el descenso, porque las piernas están cansadas, por ahí uno ya está con ganas de llegar y bueno, la parte mental juega mucho en esto. Sí, igual no es nada en comparación al Everest o nada. No, no, no. Pero recién en cuanto a lo que decía, por ejemplo, el Camino de Compostela, yo también es algo que tengo planeado hacerlo, digamos, no sé en qué momento, porque bueno, hay tantas cosas por hacer que bueno, no, uno no se puede partir en mil pedacitos y hacer todo, pero bueno, veremos cuándo será eso. Pero es un sueño que siempre, siempre es como que tengo en mi lista ahí para hacer y bueno, nada, veremos cuándo es que se puede realizar esto. Bueno, mándame fotos. Cuándo se puede concretar. Sí, no, obviamente te voy a ir. Pero aparte es re lindo porque puedes hacer Sí, muchas sí, pero paradas, claro. así, no sé si... Sí, parece que sí, está muy bueno. hasta hay una película también que se llama El Camino, que está re buena. Sí. Me parece que la vimos juntos también. Sí. Y bueno, nada, ahora vamos a volver y vamos a seguir con este tema de lo que es el Everest. Y también queremos preguntarte, Javier, cómo es que fue la preparación, si tuviste una preparación especial, también lo que fue este camino, ¿no? Porque me imagino que llegar hasta el lugar no es nada fácil. Obviamente estamos hablando de que es una montaña de más de 8.000 metros de altura, entonces es también muy difícil llegar hasta ese lugar. Cómo fue el viaje hasta ahí? La preparación, bueno, fue toda por mi cuenta. Preparación física no tuve. Considero que tengo un buen estado físico y eso me ayuda bastante. Creo que la preparación más importante es la preparación mental y me refiero es a saber escucharse a uno mismo, saber escuchar el cuerpo, saber cuándo dejar de escucharse porque porque a veces también la mente le va vendiendo ideas, a uno le va diciendo cosas que no vale la pena escuchar, que son producto del miedo, etcétera. Las personas que están involucradas en el desarrollo personal lo conocen un poco mejor esto. Eh, entonces es importante escucharse también cuando uno quiere descansar, cuando uno quiere hablar con alguien, cuando uno necesita que le den un abrazo. Entonces creo que eso es más importante. Eh, no conseguí agencia. Evidentemente, hacerlo a través de agencia es mucho más fácil, le facilita a uno muchas cosas. Sin embargo, mi presupuesto estaba un poco corto, entonces lo averigué todo por mi cuenta. Y eso fue más o menos lo que hice. Claro, normalmente
para llegar al campamento base del Everest, para hacer el trekking al campamento base del Everest, uno tiene que tomar un avión desde Katmandú hasta una ciudad que se llama Lukla. ¿Qué sucede en Lukla? El aeropuerto de Lukla, que se llama Edmond Hillary, y se me olvidó el nombre del Sherpa que lo acompañaba, pero ya les cuento. Edmond Hillary. Entonces, para llegar a el aeropuerto se llama Tenzing Hillary, porque Tenzing era el Sherpa que acompañaba a Edmund Hillary, que fue la persona que logra escalar por primera vez el Everest. Entonces, este es el aeropuerto queda en la ciudad de Lukla y es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Eh, ¿Por qué es peligroso? Porque está sobre la montaña y cuando yo tomé el avión de regreso, pero entonces uno ve las copas de los árboles muy, muy cerca a medida que uno va viajando, cuando ya el avión ha alcanzado la altura ideal para volar. Entonces es impresionante. Lo que yo hice, mi preparación fue averigüé, buscando un poco más, escarbando en internet, encontré que uno podía llegar por tierra hasta cierto punto. ¿Por qué no tomé el avión de ida hacia el aeropuerto de Lucla? No por miedo, sino porque era bastante costoso, costaba cerca de $160 o 300, no recuerdo muy bien, pero sí, era bastante costoso, 160 € la ida. Entonces encontré que uno podía hacerlo, podía tomar un carro hasta otra ciudad, hasta un pueblito en las montañas que se llama, se me escapa el nombre en estos momentos, seguro a medida que hable lo voy a recordar. Entonces uno puede tomar un carro desde Katmandú hasta este pueblo, más o menos son unas 10 horas de trayecto, pero el precio descendía muchísimo, entonces pasaba más o menos de $160, bajaba a 25 o $30. Eso claramente implicaba un cambio también en las cosas y es que tenía que caminar 2 días más. Y bueno, fue bastante, creo que fue una muy buena experiencia haberlo hecho de esa forma porque ir en un carro pequeñito, bueno, no era pequeño, era un carro, un estilo 4x4 que generalmente son carros cómodos, pero como algunos de ustedes sabrán, el concepto de espacio y comodidad no es que sea lo más común en las culturas asiáticas, y los nepalíes son uno de los pueblos más bajitos del mundo. Entonces, todo lo que mida más de 1,70 para arriba va a estar incómodo. Entonces, no fue también mi caso. Veníamos 10 personas empacadas en ese carrito, pero creo que fue parte de la experiencia y fue algo también muy lindo porque solo iba con nepalíes que son personas supremamente amables, son personas supremamente cariñosas, son tiernas, son personas que se siente su tranquilidad. Entonces fue una experiencia linda. Paramos en el camino, comimos, entonces tuve la oportunidad de sentarme a comer con ellos, de comer con la mano como lo hacen ellos. Entonces fue una buena forma de acercarme a su cultura. Tuve que caminar 2 días más, 3 días más, hasta llegar al punto donde se encuentra el camino que viene desde Lucla. Eh, También la primera noche, y esto es una anécdota, pues para que las personas tengan un poco de prevención y para que también vean la diferencia entre viajar por su cuenta y también viajar con agencia, en cómo, o sea, las ventajas que tiene la agencia de viajar con un guía, por ejemplo. Resulta que en mi primer día de trekking, en mi primer día de caminata, en algún punto unas personas me dicen, más adelante hay una desviación, entonces no olvides coger hacia la derecha, no olvides tomar el camino de la derecha. Entonces seguí caminando y encontré varias bifurcaciones y tomé un par de veces hacia la derecha. Luego, además venía siguiendo unas marcas en las piedras y eran unos círculos naranjas. Entonces en estos círculos naranjas eran parte de mi guía. Llego a un punto donde encuentro una bifurcación y el punto, como el círculo naranja, tomaba hacia la izquierda, pero hacia la derecha también había camino y una señora estaba por ahí. La señora me dice, tienes que coger hacia la derecha. Cosas de la vida, algo me dio un poco de desconfianza. Yo dije, como no, es que fijo, la señora me quiere mandar para el hotel, para la
tea house, la casa de té de su sobrino, de su nieto, para que me quede allá. Aquí el círculo naranja va para la izquierda, voy a seguir el círculo naranja. Entonces decidí seguir el círculo naranja. Estuve caminando 2 horas, bueno, 3 horas sin ver a una sola persona. Resulta que tocaba tomar el camino a la derecha, como lo había dicho la señora. Esa era la bifurcación de la cual las otras personas me habían dicho anteriormente. Y, y bueno, fue un poco, no estaba asustado, sabía que iba a encontrar gente porque desde el otro lado de la montaña yo había visto que había algunas casas por ahí y además había basura en el suelo, lo cual pues es triste, pero sin embargo me indicaba que por ahí pasaba gente. Entonces luego de casi 3 horas, cuando se suponía que me faltaba media hora para llegar al sitio, empiezo a escuchar como una máquina retroexcavadora y dije, bueno, si hay una máquina ahí, debe haber alguien operándola. Entonces me acerqué y bueno, poco a poco llego, me saluda, encuentro un grupo de personas afuera de una casa, me preguntan, oiga, ¿para dónde va? Y yo, no, voy para el pueblo tal, para Nuntala. Y me dicen, tomó el camino equivocado, está en otro pueblo que no es, que está fuera del camino. Y yo, carajo, ¿qué va a hacer entonces? Me preguntan y yo les digo, no sé, buscar algún lugar donde dormir. Venga, venga, aquí puedo dormir. Resulta que era el bar, restaurante, hotel de este pequeño pueblo, de esta village, de esta vereda en los Himalayas. Entonces tuve la oportunidad de vivir la experiencia, la verdadera experiencia Sherpa, pero les aseguro que tampoco es que sea, no es agradable la sensación de sentirse como perdido, abandonado en esta zona. Afortunadamente me pude quedar con ellos, me dieron de comer, me dieron un lugar donde acostarme, donde poner mi bolsa de dormir y donde abrigarme, me dieron comida. Claramente pagué por eso porque pues es un reconocimiento, es normal, están ofreciendo un servicio y ya, y además pues que, vamos a decirlo así, me salvaron la vida ese día. Y al día siguiente, el niño, su hijo, el hijo de ellos, iba camino hacia Nuntala porque por ahí quedaba su pueblo, entonces él me guió y claro, su nivel, el niño pues caminaba por su experiencia, caminaba mucho más rápido, entonces me tocó correr prácticamente detrás de él para alcanzarlo, pero bueno, es para contarles un poco más acerca de la preparación. Hay que escuchar, hay que preguntar bien a las personas, no hay que tener miedo de seguir las indicaciones que le dan y tener la información muy clara. Todas estas cosas que nos contás son verdaderamente muy importantes porque cuando una persona o varias personas hacen un viaje y más que nada este tipo, por ahí no se detienen en estos detalles para ver si pueden bajar o disminuir los costos, ¿no? Pero como recién lo estabas contando vos, Javi, nos demuestra lo bien organizado que estás y digamos un viajero con experiencia, porque buscaste la manera de llegar hasta el lugar. Entonces eso creo que también suma bastante, ¿no? A lo que es este viaje, porque vos sin conocer el lugar es como dijiste, bueno, a ver de qué manera puedo bajar los costos, porque obviamente cuando uno está viajando tiene que priorizar y de esta manera nos demostrás que se pueden bajar los precios, no importa en dónde uno vaya, sino es que investigando un poquito y bueno, y nada, teniendo esa cosa que por ahí tienen los viajeros, que es largarse a la aventura. Sí, hablando de esta aventura, ¿cómo, cómo estuvo este camino, hacia, bueno, a qué nivel llegaste en el Everest? Porque sabemos que hay niveles. ¿Hasta qué nivel llegaste? ¿Y cómo fue tu aclimatación, Porque por el mal de altura, el tiempo que te lleva, el frío y sobre todo, cómo fue la emoción, qué sentiste cuando llegaste, me imagino que es algo increíble. Bueno, Asha, les voy a contar un poco sobre, o sea, hasta dónde llegué, sobre los niveles que hay más o menos y los diferentes,
desafíos o requisitos para avanzar un poco más. Yo llegué hasta el campamento base del Everest después de una caminata de más o menos 13 días, ascendiendo desde los 2.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.364, que es donde se encuentra el campamento. Para avanzar un poco más, para alcanzar la cima del Everest, por ejemplo, hay que tener cierto grado de preparación ya oficialmente. Para hacer el trekking al campamento base no se requiere ninguna preparación. Hay que pagar algunos permisos que cuestan alrededor de 30, 40, 50, uno o dos permisos. Eh, pero ya, ahora para ascender al campamento base del Everest, para ascender al Everest oficialmente, los requisitos, los permisos que pide el gobierno nepalí, entonces los permisos cuestan alrededor de 15.000 dólares, y los requisitos es además contratar una empresa nepalí que junto a todo el equipo y lo que hay que llevar y lo que lo tienen que llevar a uno, asciende fácilmente toda la excursión a unos 50.000 o 60.000 dólares. Y además de eso, hay que probar que uno ya ha escalado una montaña de más de 6.500 metros sobre el nivel del mar en el Himalaya. No cualquiera, sino que esté en el Himalaya, en Nepal. ¿Cuál fue la sensación que sentí cuando llegué al campamento base? De entrada, a medida que avanzaba, a medida que iba viendo las cosas, que iba viendo los paisajes, porque es como caminar entre gigantes, las sensaciones eran de asombro, de apreciar el momento presente, de disfrute, de no creérsela y al mismo tiempo de creérsela, decir, wow, estoy aquí. Entonces, fueron bastantes emociones solo en el trayecto, en uno de los días de aclimatación, porque esto tiene un proceso de que a partir de los 3.000 metros o de los 3.600 metros, si a partir de los 3.000 metros de altura solo puedes ascender o es recomendable ascender hasta máximo 600 metros por día. Entonces, cuando uno avanza de los 600 metros, le recomiendan tener un día de aclimatación en algún lugar. Uno de los primeros días de aclimatación es en Namche Bazar, que es una de las ciudades más importantes en el camino. Otro día de aclimatación lo tuve en una ciudad que se llama, en un pueblito que se llama Dingboche. Y en el día de aclimatación no es que uno se queda acostado en la cama haciendo nada, sino que lo invitan a uno a ir a un punto más alto y regresar a dormir al mismo punto de donde salió. Entonces, en Dingboche tuve la oportunidad de escalar una montaña, un pico de unos 5.000 metros de altura más o menos. Y bueno, llegar hasta la cima de este lugar fue también bastante impresionante, fue bastante lindo. La razón por la cual a uno le aconsejan los días de aclimatación es para evitar el mal de altura, porque uno está ascendiendo a lugares donde el oxígeno se reduce muchísimo, ya muchos lo sabrán, y las implicaciones que puede tener en la salud, en el cuerpo humano, es que uno puede sufrir un derrame cerebral, un efisema pulmonar, etcétera. Entonces, es muy delicado. Entonces, cuando subí a esta montaña, lo aprecié, fue muy bonito, fue una experiencia hermosa. Y ya bajando, estuve mal de altura, entonces me tocó con mucho cuidado bajar muy despacio, y cuando ya regrese al punto desde donde había comenzado, tomar un caldo de ajo con papa, que es algo muy común, y té de jengibre, que es algo muy común. Entonces, eso hace parte de la experiencia, luego pasa. Y luego también, cuando ya llego finalmente al campamento base del Everest, llego bajo una tormenta de nieve, se sentía a menos 35 grados centígrados. La verdad fue un momento bastante emotivo. Aún siento las sensaciones. Me puse a llorar en ese momento. Grabé un par de videos que se los envié a mi familia, a mi papá, a mis papás, a mis abuelas, a mis amigos, a gente que estaba muy pendiente de mí durante ese viaje. Pero fue un momento en el que sencillamente me quebré. Dejé que las emociones me invadieran, me puse a llorar porque era un sueño, y era un sueño que estaba cumpliendo después de 13 días de estar caminando, de ver tantas cosas bonitas, y de llegar a ese punto fue algo bastante emotivo para mí.
Lloré, lloré bastante, lo disfruté, también me estaba congelando, entonces me regresé. Estuve más o menos unos 15 minutos ahí, tomé la foto en la piedra que dice Everest Base Camp y luego empecé el regreso. Y entonces fue bastante, bastante emotivo. Qué hermoso regalo que nos acabas de dar, Javi. La verdad que todo este tiempo que te estuvimos escuchando, yo verdaderamente me sentí muy, 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 muy como, no sé, como si fuera un espejo, porque en casi todas las cosas que contabas me veía muy parecido a lo que vos habías hecho, ¿no? Tu forma de armar el viaje, tu forma también de reflexionar en el viaje, esa forma en la cual vos habías contado al principio, en la cual te sentabas a observar la gente con tu amigo, después lo que era el tema este de saber hacer pausas, ¿no? Porque eso también es muy importante, saber cuándo uno se tiene que escuchar y cuándo no, eso también es wow, algo que a veces no se tiene en cuenta porque uno está tan preocupado en hacerse la foto perfecta, en después cuando vuelva voy a contarle a todo el mundo, etcétera, etcétera, y no tienen el tiempo para de verdad disfrutar y decir, lo logré, estoy acá, quiero disfrutarlo y como recién nos contabas, el momento ese tan especial en el cual llegaste al campamento base y te quebraste y te sentías la necesidad de compartirlo con tus seres queridos, entonces agarraste, le enviaste un mensaje a tu familia y eso no tiene precio porque son sentimientos que chocan y uno a veces no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Entonces es muy, pero muy lindo todo esto que nos acabas de contar, todo tu relato, desde lo que fue Katmandú, después hasta llegar a lo que es la zona de ascenso al Everest, al campamento base. Me encantó, a mí me dejó maravillado todo lo que fue tu recorrido y bueno, nada, salud por ese viaje increíble que realizaste y bueno, todo esto que nos acabas de regalar. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. La verdad que, Javier, me diste ganas de viajar, de ir a conocer. Súper, súper interesante, la verdad. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y vos que viajaste, hiciste ese terrible viaje, ¿qué puedes aconsejar a las personas que quieren viajar pero que todavía no se animan? ¿Qué les podrías decir? Asha, los consejos que les puedo dar a las personas que quieran ir a Nepal, que quieran ir al Himalaya y que no se animan. Bueno, de entrada, asegurarles que Nepal es uno de los países más seguros del mundo. Las personas son supremamente amables y además es un país que, voy a decirlo así, así suene duro, voy a decirlo de esta forma, aunque suene duro, a pesar de que es uno de los países más pobres del mundo, es un país que está preparado para el turismo. Entonces, evidentemente, Katmandú es un caos. Las carreteras son un poco, asustan un poco porque no están en las mejores condiciones y los conductores no son los mejores. Creo que es un país que está muy bien preparado para recibir turistas. Necesitan turistas, ellos necesitan que la gente vaya para allá porque de eso viven y además es un país hermoso. Son, como les dije anteriormente, son personas de las cuales uno se enamora por su personalidad, por su carácter, por su amabilidad, por su sonrisa, por su gentileza, por su humanidad, que hay que saber que también son grandes peleadores porque ellos han participado en diferentes guerras y son, o sea, también tienen un carácter muy fuerte, pero en general son personas supremamente amables. Y como les dije, es un país que está preparado para el turismo. Entonces, sencillo, no tengan miedo, organícense, se puede viajar a Nepal con bajo presupuesto si lo que les preocupa es el dinero. Eh, Aparte de eso, los paisajes que hay en Nepal son únicos en el mundo porque, bueno, no todos los países del mundo los tienen. Un puñado de países en el mundo los tienen, como India, como Pakistán, como China con el Tíbet y Nepal.
y Bután, por supuesto. Y creo que de esos países el más fácil de conocer, el más preparado, como el más tranquilo para recibir gente es Nepal. Entonces, eso en cuanto a Nepal, en cuanto a el país como tal. Katmandú es una ciudad que tiene un encanto especial. Choca, por supuesto, porque hay basura, hay contaminación, hay desorganización, pero al mismo tiempo hay una espiritualidad presente hasta en las calles, como les dije, en, en la ruta, en la vía, que ahí tiene una estupa atravesada en la mitad de la calle, porque alguien quiso rendirle homenaje a una persona que falleció en ese punto y decidió construir su estupa ahí porque eso es lo que se hace en su tradición y no le importó la globalización, no le importó el primer mundo, no le importó la infraestructura y lo hizo siguiendo su tradición. Entonces, eso también es algo muy lindo. Y luego, visitar los Himalayas es otro cuento, como les dije, se siente como caminar entre gigantes, sus montañas son hermosas, uno se aloja en las tea houses, en las casas de té, ahí le ofrecen algo de comer, las cosas, claro, a medida que uno avanza en los trekking, entre uno más alto va, suben de precio, pero aún así sigue siendo una experiencia muy linda. Y no solo está el trekking al campamento base del Everest, también está el circuito de la Annapurna y hay un montón de senderos que caminar y que visitar, entonces es muy bonito. Y aparte de eso, a las personas que se interesan por el trekking, por el senderismo, creo que hacer esto durante varios días es una de las experiencias más bonitas que uno puede vivir, porque es una rutina hermosa, es una rutina donde uno se levanta a las 7 de la mañana, toma un desayuno suave y uno empieza a caminar hacia otro punto. Y a medida que va caminando, va descubriendo paisajes únicos. Y luego para uno, si está cansado, para tomar agua, observando una montaña, observando un río de agua turquesa, observando unos perros lindísimos que están a lo largo de todo el camino y que están descansando durante todo el día para luego en la noche estar recorriendo y corriendo de un lado al otro porque hace mucho frío. También está la oportunidad de ir a mirar amaneceres en los Himalayas y eso es otra experiencia que no se vive en otro lugar del mundo. Entonces, espero que con lo que les estoy contando, tanto tú, Asha, tanto tú, Robert, tanto las personas que están escuchando, ¡pum!, se animen y digan, ya, me voy para allá, sin falta. Entonces, ese es el consejo que les doy a las personas, que se animen. ¿Qué más se puede agregar, no? Es increíble todo lo que nos contaste. Creo que ya lo dije varias veces. Entonces, no quiero caer en esto de ser como repetir las cosas, ¿no? Creo que tu viaje fue algo mágico desde el principio hasta el fin, porque siempre nos fuiste contando diversas historias, muchísimas cosas que te pasaron. También algo para destacar es tu conexión con la gente local y eso es de valorar y mucho. Así que bueno, nada, Javi, te agradecemos mucho por haber participado y esperemos que hayas disfrutado de estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido tu experiencia, tus emociones, tu historia. La verdad que a mí me encantó, fue súper interesante, da muchas ganas de viajar y de ir a conocer. Y es lo que queremos en este podcast, como hacer soñar a la gente, hacer descubrir lugares y compartir experiencias. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que lo hayas pasado bien. Y seguramente te decimos hasta la próxima para contarnos otra experiencia. Así es. Muchas gracias a ti, Asha, muchas gracias a ti, Robert, por la invitación. Espero que me decían que si esperaba que la haya pasado bien, la verdad es que la pasé muy, muy bien, porque ustedes saben que los viajes no solo se disfrutan en el momento del viaje, los viajes se disfrutan cuando uno lo está preparando, cuando uno está en el viaje y cuando uno lo está recordando. Me encanta compartir estas experiencias, espero que esto inspire a más personas a viajar,
a recorrer, a salir de esa zona de confort y enfrentarse al mundo real, que es mucho más lindo de lo que uno imagina. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los Travel Nomads Podcast que nos escuchan, y un abrazo fuerte a todos ustedes. Para mí ha sido un gusto estar aquí. Un abrazo a todos y feliz tarde, noche, día. Y bueno, llegamos al final. Increíble. Sí, esperemos que a ustedes también les gustó este episodio, porque a nosotros nos encanta hablar con Javier. Sí, a mí particularmente fue como un viaje de no sé, de película. Sí, es verdad. Parecía como un documental. Sí, Javi tiene una manera de contar las cosas que es como que te traslada hacia el lugar y es como que te lo hace vivir. Yo me encontré muy representado en todas las cosas que él contaba, entonces como que a mí me encantó, creo que vos también. Sí. Vale. Bastante reflejada en todas las cosas que decía, y bueno, también creo que este va a ser uno de los episodios más largos. Sí, así que felicitaciones si llegaron hasta ahora. Sí, si llegaron hasta este momento, queremos agradecerles, porque bueno, nada, es como nosotros queríamos simplemente transmitir lo que creo que hoy Javi nos dio ganas a nosotros dos de viajar, de decir, no, este lugar merece ser conocido, ¿no? Es como que no te lo puedes perder si querés viajar, conocer, cambiar totalmente tu visión en cuanto a lo que uno hace en la cotidianidad. Esto es genial. Bueno, llega el momento de publicidad. Así es, momento de publicidad. Ahora le vamos a pedir que no se olviden de comentar en Facebook, Instagram, YouTube, participar también de nuestras encuestas en Spotify. Sí, darnos likes, compartir con la gente, si les gustó, para ayudarnos. Sí, eso es muy importante, que nos que nos den sus opiniones, porque eso nos ayuda a crecer y bueno, es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que se dé esta participación entre nosotros y ustedes, que en los últimos capítulos se ha logrado bastante. Y bueno, estamos muy contentos por la repercusión que estamos teniendo, las devoluciones, así que no queda más nada